Gracias por ese amén. Entonces le invito a que se ponga de pie conmigo, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner en sus manos esta palabra, este mensaje que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, y le aseguro que lo que Dios quiere hablar a su vida nos va a bendecir profundamente. Antes de orar, le cuento un poquito de la historia. Nuestra historia sucede en un lugar que es la región llamada Gadara. Ahí en pantalla tiene un mapa, más o menos para que nos vayamos dando un poquito de idea. Gadara está en la parte de abajo y es precisamente después de un evento maravilloso que sucedió, que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerda? ¿De qué hablamos la semana pasada? Paz en la tormenta, correcto. Los discípulos viven una tormenta en medio del mar, en medio del lago de Galilea. Y después de esto llegan a una costa que es la costa este del mar de Galilea, en donde se sitúa nuestra historia del día de hoy. Llegan y en ese lugar la gente localitaria, que en este caso Gadara no es parte del territorio judío, es parte del territorio gentil, es decir, de los que no eran judíos, y la gente tomó ese lugar porque había grandes riscos y lo que hicieron fue crear tumbas. No sé si se emociona con la idea, pero yo no creo que nadie le gustaría haber llegado a ese lugar, porque yo creo que a nadie le encanta la idea de vámonos a jugar a las tumbas o vamos a jugar a ese lado. No creo que fuese el caso. Y ahí, dentro de los riscos, porque había grandes cuevas, ahí hicieron tumbas y ahí es donde sucede nuestra historia. Así que oramos, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos reveles tu palabra, te pedimos que nos ayudes a entenderla y que podamos aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra palabra está en Mateo 8, 28 al 32. Si lo quiere buscar en su Biblia, le doy unos cuantos segundos para que lo pueda encontrar. Mateo 8, 28 al 32. Recuerde que estamos haciendo un estudio verso por verso de la Biblia y ha sido y seguirá siendo una bendición en nuestras vidas. Entonces Mateo 8, 28 dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, es decir, el mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por la zona. Comenzó a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Una historia maravillosa de por sí. No creo que nadie tuviese el deseo de haberla vivido en experiencia propia, pero sin lugar a duda es una historia que nos da la oportunidad de entender varias cosas que Jesús nos quiere enseñar el día de hoy. Déjame decirle algo. El propósito del libro de Mateo, que es uno de los 4 evangelios que tenemos, su propósito es reconocer a Jesús como Rey y como Mesías. Este es el propósito por el cual Mateo se escribió. Si gusta tomar asiento, para que estén contentos y felices. Y Jesús, la intención que viene es para redimir la tierra y a todos sus habitantes de la maldición del pecado. ¿Correcto? Entonces entendemos este principio que Jesús está hablando. Lucas 4, 18 y 19 son las palabras de Jesús que dicen de la siguiente forma: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Estas fueron las declaraciones de Jesús cuando llega a la sinagoga y hay una silla que ustedes recuerdan porque son buenos estudiosos de la Biblia, si no recordarán parte de nuestros estudios. Había una silla en toda sinagoga que estaba reservada para el Mesías. Y Jesús, después de leer estas palabras, dice que se
sentó en esa silla. Entonces la gente quedó despávida, impactada, porque dijo: "Oh, es Él. Él es el Mesías prometido, Él es la esperanza de Israel, Él es la renovación de toda la humanidad". Así que Jesús viene para hacer esto, pero una de las características principales del Mesías es que tiene poder sobre las fuerzas invencibles del mundo sobrenatural, sobre las huestes demoníacas. Si va a redimir la tierra, si Jesús va a invertir la maldición en bendición, si Jesús va a ser el rey de toda esta humanidad caída, es porque Jesús tiene el poder para gobernar y para sujetar todas las fuerzas de tinieblas. Amén. Y este era el momento de demostrarlo. Este es el primer momento de oposición evidente ante su actividad pública, porque ya habíamos tenido en Mateo 4 la tentación de Jesús, ¿la recuerda? Vea que sí. Gracias. ¿Sí están aquí? Sí, qué bueno. Entonces, entendemos que, como dice Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire es Satanás y sus demonios. Tenemos a un hombre, un ser espiritual que gobierna sobre la tierra, pero tenemos a Jesús presentándose y algo sorprendente pasa. Jesús llega a la región. Jesús no hace nada por coincidencia. Todo lo hace con un designio divino. Así que llega a esa región con un propósito. Es una región que no es judía, es una región que no pertenece a toda la geografía, sino que llega profesamente y sucede algo sorprendente. ¿Quiénes lo reciben? ¿Quién recibe a Jesús? Los demonios. Entonces hay tres cosas que le quiero compartir de esta historia que vamos a leer. La primera es posesión demoníaca. La segunda es el poder de Jesús y la tercera es la perspectiva humana. Tres cosas que suceden en nuestra historia. Una posesión demoníaca, y vamos a entenderla. Usted sabe que una prisión es privar a una persona de su libertad, es quitarle la oportunidad de elegir y es detenerlo de las cosas que está haciendo, ¿correcto? Eso es una prisión. Dice la Escritura que estaban poseídos por demonios. La palabra estaban poseídos por demonios es en su original daimonizai, para que ahí lo busque después. Daimonizai significa ser demonizado. La transcripción es estar bajo el control de los demonios. Y usted sabe que todo lo que queremos hacer, por lo menos en este lugar, es entender la vida a través de la Escritura. No queremos buscar conocer las cosas fuera de la Escritura porque podríamos cometer errores, pero entenderlo a través de la Biblia nos ayuda a saber que es verdad. Amén. Entonces, algunas características, le voy a compartir varios versículos, por si están anotando, si no lo puedes ver en el video y puede confirmarlo. Características de los demonios. Los demonios pueden atar, atacar, afectar lo físico y lo mental. Pueden generar una incapacidad de hablar, lo encontramos en Mateo 9. Pueden producir ceguera, lo vemos en Mateo 12. Pueden generar deformidades físicas en Lucas 13. Pueden provocar epilepsia en Mateo 17. Pueden atormentar a una persona, lo encontramos en 2 Corintios 12:9. Es Pablo diciendo: tengo un emisario de Satanás en mí. Pueden tentarlos a través de los dardos de fuego del enemigo, lo encontramos en Efesios 6:16. Pueden corromper la verdad. 1 Timoteo 4:1 nos dice que las doctrinas de demonios, mucha gente las va a creer y su entendimiento por la verdad va a ser trastornado. Pueden producir locura, como lo tenemos en este caso. Dice que estaban fuera de sí. Pueden generar una obsesión por el suicidio en Marcos 9. 10. Pueden provocar masoquismo, es decir, el deseo de lastimarse a sí mismos. Lo encontramos en Marcos 5, cómo estos hombres con piedras filosas se lastimaban ellos mismos. Y podrían provocar homicidio, lo encontramos en Apocalipsis 9 y 10. Algunas condiciones que los demonios pueden hacer. ¿Por qué? ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos. Y al ser un ángel caído, al ser una opresión espiritual, tienen poder sobre la parte natural. Seguimos entendiendo un poquito más. Los demonios provocan toda clase de vilezas y perversiones en el ser humano. ¿Qué es entonces una posesión demoníaca? Yo sé que el tema es maravilloso, ¿eh?
Una posesión demoníaca es un ser espiritual tomando gobierno de la voluntad de un ser humano. Eso es una posesión demoníaca. Otras características que podemos entender de ellos es que para luchar contra un demonio usted necesita Efesios 6. ¿Recuerda que hay en Efesios 6? Yo sé que sí lo recuerda. La armadura de Dios. La armadura de Dios la encontramos en Efesios 6 y hay 6 características de la armadura de Dios, solamente se las voy a mencionar. El casco o el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el peto o la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz y la espada del espíritu. Para luchar contra un demonio necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Cuál es la importancia de estos seres? Están por encima del ser humano. Tienen capacidades superiores al ser humano. Tienen mayor poder que los seres humanos. Segunda de Reyes 19:35 dice que un ángel mató a 13,500 personas en una noche, asirios, así. Tienen una inteligencia superior, de acuerdo a Ezequiel 28. Tienen fortalezas superiores, de acuerdo a Marcos 5. Dice que estos dos endemoniados tenían una fuerza que la gente no los podía sujetar. Les ponían cadenas y las rompías. Pueden hacer señales y maravillas, de acuerdo a Tesalonicenses 2. Y pueden trasladarse cruzando los cielos, de acuerdo a Daniel 10. Entonces tienen características especiales. No les estoy compartiendo esto para aterrorizarles. Les estoy compartiendo esto para que sepamos cómo el enemigo opera. No somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Ahora sabemos cómo operan, ahora sabemos cómo funcionan. Y la pregunta sería, pastor, entonces yo puedo codearme con gente en el caminar y están endemoniados y ni cuenta me doy. No, déjame decirle algo. Cuando un demonio se manifiesta es evidente para cualquier persona, crea o no crea. ¿Por qué? Porque una posesión demoníaca, la personalidad del demonio está por encima de la persona. ¿Tiene sentido? Cuando el demonio aparece, y lo podemos encontrar en el pasaje, Marcos 5 dice que estos hombres dicen somos una legión, es decir, que eran un titipuchal, eran un montón. Tenían un nombre, tenían una característica y ellos eran los que estaban gobernando la voluntad de estos dos muchachos o de estos dos hombres que encontramos en la historia. Dicen, algunos dicen que era uno, otros dicen que era dos. La parte importante es en dónde se está enfocando y qué es lo que va a suceder, porque uno habló, el otro se quedó callado. Siempre va a haber un intercambio en medio de todo esto. Entonces, daimonizai significa ser demonizado. Y déjeme decirle algo, solamente Jesús puede lidiar con ellos. De acuerdo a Apocalipsis 20. Le va a encantar, por favor, búsquelo, léalo, encuéntrelo en su Biblia. Apocalipsis 20 nos habla del milenio y de lo que va a pasar y del tiempo por venir y las circunstancias que han de suceder. Es un pasaje que le va a bendecir profundamente. Entonces, estar poseído significa una condición en la que uno o más demonios habitan el cuerpo de un ser humano y pueden deliberadamente controlar ese ser. Alguna vez una persona me decía, yo puedo estar endemoniado y no saberlo. Le digo, mijo, si tú estuvieras endemoniado, te aseguro que lo sabrías. Porque va a haber cosas que no sabrías cómo las hiciste. En qué momento sucedió, cómo pasó, no tendrías conciencia. Porque cuando el demonio opera, la conciencia del ser humano no. Se imagina, no es una condición agradable, no es maravillosamente algo que alguien quiere experimentar, es algo terrorífico. ¿Qué tenemos entonces? Lo que quiere hacer, la palabra poseído se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. Es algo que sucede, pero no es algo común. Ahora déjeme plantearle algo. Si yo apago la luz, ¿qué queda aquí? Sombras, ¿correcto? Obscuridad. Todo el mundo espiritual se sujeta a la ley de la luz. Déjame explicarle esto. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde
hay tinieblas, es porque no hay, es la ausencia de la luz. ¿Dónde está el Espíritu Santo, hay demonios? No. Donde un cuerpo, una persona, y ahí puede levantarme y decir amén, ha recibido el Espíritu Santo en usted, ¿puede ser poseída? No. Entonces, ¿qué pasa? Algo hicimos mal. Cuando una persona es poseída por causa de un espíritu maligno, es porque dentro de él está vacío. ¿Tiene sentido? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No puede haber aprisionamiento, no puede haber una cárcel donde hay libertad. Donde el Espíritu Santo gobierna, demonios no existen. Ay, gracias a Dios por ello, amén. Porque esa es la solución, esa es la respuesta para cualquier persona que está experimentando esto. Ahora, vemos a un Jesús que se acerca y los demonios le hablan. Y los demonios le responden y los demonios se acercan. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay dos cosas, queridos, y esto fue parte de la investigación que estuve haciendo para poderles compartir. Hay dos dones que sirven para este tema. El primero es el don de discernimiento de espíritus. Una persona que tiene discernimiento de espíritus los puede ver, los puede escuchar, puede intercalar con ellos, pero el don de milagros los echa fuera. Oye, la palabra es dunamis. Por eso hay personas que tienen este deseo de actuar en contra de una circunstancia de opresión demoníaca. Hay personas que dicen, yo de ahí no me meto. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque encontramos en la Escritura momentos en donde Jesús manda a sus discípulos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, manda a sus discípulos a liberar personas que tenían demonios y no pudieron. Y regresan derrotados porque no pudieron. Y Jesús dice, hombres de poca fe, y los libera. ¿Qué es? Hay algo dentro de la persona que tiene que cambiar para poderlo hacer, pero es un don de Dios. Amén. Muy bien, Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Significa que anteriormente había personas que lo intentaron hacer y no pudieron. Si la gente de la época se sorprendía con lo que Jesús hacía, es porque no era común la liberación de demonios. Cosa interesante, ¿verdad? Porque Jesús dice que con qué facilidad Jesús los despacha. Jesús les dice, 3 palabras les dijo, muy bien, vayan. Es todo lo que Jesús hizo. Todo el trabajo lo hicieron los demonios. Y yo veo cómo encontramos cosas en nuestra vida en donde nos enfocamos más en las tinieblas que en la luz. Yo sé que usted no es de esta persona, pero encontramos y dice, ¿cuál es la recepción que los demonios le dan a Jesús? El versículo 29 nos lo dice, comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido con Dios, por Dios. ¿Sabía que la cristología de los demonios es maravillosa? Cristología es el estudio de Cristo. Los demonios miran a Jesús y le dicen, Hijo de, que significa Mesías. Tú eres el Mesías. ¿Se imagina lo que había alrededor de la gente que escucharon ese evento? Estos endemoniados que nadie puede sujetar, que son tan fuertes que nadie se quiere acercar, le gritan a Jesús, Hijo de Dios. Y luego además, vienes a torturarnos. ¿De qué están hablando? Si Jesús ni siquiera se acercó, si Jesús ni siquiera los tocó, si Jesús ni siquiera les habló, ¿de qué están hablando? Los demonios tienen una escatología maravillosa. Escatología es el fin de los tiempos. Estaban perfectamente teologizados en su doctrina. Entendían lo que va a suceder en Apocalipsis 20. Estaban declarando lo que iba a venir, porque le dicen a Jesús, llegaste antes, te adelantaste antes de tiempo. ¿Recuerda lo que acabo de decir? ¿Por qué vienes a atormentarnos? El tormento de los demonios va a suceder cuando sean lanzados al lago de fuego.
que es después de los 1000 años, que es después del milenio, que es después de la segunda venida de Cristo. Y entonces dicen, te adelantaste. Y Jesús dice, esta es la primera venida, no la segunda, queridos. Estoy en el tiempo correcto y ustedes están en el lugar incorrecto. Y entonces ellos voltean al cielo y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que los espanta? ¿Qué es lo que los atormenta que Jesús trae dentro? Que usted y yo también podemos tener. Escuche esto bien, por favor. ¿Qué es lo que a un ser maligno le genera esta incomodidad, una condición de tortura? ¿Qué puede torturar a la oscuridad? La luz. Así como cuando usted se despierta en la noche y le prenden la luz y lo dejan todo charoleado. Un demonio experimenta la luz que hay dentro de usted y de mí y le genera dolor. Y lo que busca es salir. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Marcos 5 nos cuenta esta misma historia, este mismo acontecimiento, y nos dice una característica sorprendente de lo que los demonios hacen. Además de sorprenderse con Jesús, dice que ellos se postraron y lo adoraron. ¿Se imagina ver a dos personajes poseídos por demonios, por muchísimos demonios, postrarse delante de Jesús? La palabra es proscuneo, es doblar la rodilla y tocar hasta el suelo, es hacer reverencia. Pero ¿cómo puede hacer reverencia alguien que odia a una persona? Déjame explicárselo, qué bueno que me pregunta. Sí, aquellas personas que odian a Jesús, que lo aborrecen, que no lo quieren, que no lo reconocen, no pueden evitar adorarlo porque saben quién es. El demonio va y se postra delante de Jesús y dice que lo adoró. Cosa increíble. No sé si a usted le sorprendió, pero a mí sí me sorprendió. ¿Cómo es posible que un demonio adore a Dios? Usted y yo adoramos a Dios hace un momentito. Y estábamos con las manos levantadas diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres bueno, gracias por tu fidelidad. Y lo estábamos reconociendo, pero los demonios también lo hacen. Ah, qué caray. O sea, ¿qué significa que una persona poseída por demonio puede adorar al cielo? Sí puede. Ay, caray. Aquí hay cosas que podríamos empezar a entender, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por voluntad. ¿Se entiende? La adoración es un acto de la voluntad, inclusive de un demonio. Por eso la adoración es lo que se busca, lo que se pelea, lo que el vencido y lo que el cielo está añorando. Tu adoración voluntaria, no obligada. No es a fuerzas, porque a las fuerzas ni los zapatos entran. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que algunas personas se acercan a Dios y lo reverencian, pero dentro de su corazón no hay honra, simplemente hay temor. Déjeme ponerle dos partes. Hay dos respuestas naturales ante mirar a Dios. La primera es aterrorizarse y la segunda es reconocerlo. En ambos casos la respuesta natural sería adorarle. Amén. Segunda parte, el poder de Jesús. Jesús nos demuestra en Mateo 4 que puede resistir al diablo. ¿Se acuerda la tentación? Viene, el diablo se le presenta y le dice, si te postras delante de mí, te da todo esto, y Jesús lo resiste. Y nos demuestra que Jesús tiene el poder para resistir al diablo. Pero el Mesías debe tener mayor poder que simplemente resistirlo. Debe tener poder para sujetarlo, para romper todo lo que el enemigo haga. Entonces encontramos en Juan 3:8 que dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Qué vino a hacer? Destruir, y destruir es hacer pedazos lo que el diablo había comenzado. ¿Sabía que el diablo y Dios no son enemigos? Tengo que decirle por qué. Porque para tener un enemigo significa que tendría que tener el mismo poder. Y Dios y el diablo no están al mismo nivel. El diablo es creación de Dios. Entonces no es su adversario, simplemente es una
condición que usted y yo le dimos demasiado poder. Y le digo, le dimos porque a partir del día de hoy no se lo vamos a dar. Por favor, no le siga dando autoridad que Dios le dio en su vida al vencido. No le siga dando lugar. Pastor, pero ¿cómo le puedo dar lugar? Toda la condición vil, todo el ambiente desagradable, toda palabra hablada de forma equivocada le da lugar al diablo. Efesios 5 dice que el enojo le da lugar al diablo. Queridos, ¿cuántos emperrados tengo aquí? Perdón, no. Aquí pura gente feliz de la vida, bien contenta, alegre, puras personas que no se enojan. Pero hemos cedido terreno al enemigo. Cuando llegamos en la noche y por cualquier razón se enoja y entonces nos dormimos enojados. Y como nos dormimos enojados, entonces le damos lugar al diablo y entonces empieza a tentarnos en nuestra mente y empieza a meter cosas en nuestros sueños y empieza a hablarnos de cosas que no deberíamos. Y no solamente eso, algunos, yo sé que ustedes no, se ponen a platicar con él. Se ponen a platicar con el diablo. Están platicando ahí feliz de la vida. No, es que tú eres bien gacho, eres bien manchado y está platicando con él. Se enfoca en lo malo. Se enfoca en las tinieblas, no en la luz. Espero que vaya teniendo sentido y Señor, ayúdame para podérselos compartir, porque hay cosas que nosotros le damos lugar a nuestra vida. Hay cosas que nosotros cedemos terreno ante el enemigo. Me deja decirle 3 cosas bien sencillas en las cuales cedemos. La primera se la acabo de decir, el enojo. No dejes que el enojo le dé lugar al diablo. Dile a alguien que tenga cerca, no te enojes. Y si te enojas, que se te baje rápido. Porque ¿cuánto tiempo quieres tener al enemigo de almohada? ¿Cuánto tiempo quieres tener al diablo ahí junto a ti? ¿Quién quieres que te arrope? ¿El Espíritu Santo o el demonio? Pues bájele. Se lo digo en inglés para que me entienda. No enojation. Calmation en la passation del señoration. ¿Ven? ¿Cómo es bien fácil? La segunda cosa, sus palabras. Las palabras, déjame comprobárselo. Uno de los nombres del vencido es Belcebú, el señor de las moscas. ¿Qué es lo que atrae la actividad demoníaca? La peste. La palabra dice que nuestras palabras suben delante de Dios con olor. Tienen un olor, todo lo que hablas tiene un aroma. ¿A qué huele tus palabras? ¿Qué palabras eliges usar para hablar? Esto determina el ambiente espiritual de tu casa. Dos cosas que determinan el ambiente espiritual de tu casa. El enojo. ¿Lo puedes controlar? Claro que lo puedes controlar. 2, las palabras. ¿Sabía que usted y yo generamos un ambiente en nuestro hogar? ¿Qué quieres? ¿Actividad angelical en tu casa? ¿O quieres o actividad demoníaca en tu casa? Ay, no, pastor, porque yo vengo del norte. Así hablamos nosotros. Somos bien mal hablados. Pues quédate con tu mala habladería y sigue manteniendo el ambiente miserable que hay en tu casa. Pastor está predicando hoy. Señor, ayúdame a hablar de forma correcta lo que necesitamos hacer en nuestras vidas, porque no es cualquier palabra, es el ambiente el que determina lo que estás hablando. Entonces me lo voy a pasar cantando alabanzas. Pues, ¿te sería mejor andar maldiciendo? Gracias por su amén. ¿Qué le parece? Mezclamos nuestras palabras con el enojo. Peor tantito. Bueno, vamos a quitar eso, ¿no? Ya nos dio muy fuerte, pastor. Está muy duro esto. Bueno, ¿qué le parece aquello que usted ve? Todo lo justo, todo lo honesto, si algo tiene virtud alguna, esto escucha. Esto mira. Hay algunas cosas y esta me la estoy inventando pedrada solita. ¿Cuáles son las series que te pones a ver en la noche? ¿Tú crees que no generan un ambiente espiritual en tu casa? Pero nada más la estoy viendo yo y estoy en el cuarto de al lado. No, queridos,
No funciona así. La atmósfera de este lugar nos cubre a todos. No importa si uno se va al cuarto de allá, o no importa si uno se queda en el cuarto de aquí. Aquello que nosotros le abrimos la puerta, entra a habitar con nosotros. Le dije solamente 3 cosas. Pueden haber más, pero con estas tres, que usted entienda que hay más. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos ver lo invisible? ¿Cómo podemos ser conscientes de lo que no vemos? La palabra dice que Romanos 1 nos muestra que toda la creación hace referencia y revela a Dios. Entonces podemos conocer a Dios por aquello que vemos, aunque hay cosas que no vemos. Todo lo natural tiene reflejo en lo espiritual. Y esta es la razón por la cual Jesús les dice, muy bien, vayan. Déjame explicárselo. ¿Qué es lo que Jesús tenía delante? Dice que vienen 2 endemoniados, que eran una legión, o sea, un chorro. Y le dicen a Jesús, déjanos salir, déjanos ir, déjanos meternos a los cerdos. Usted sabe que los cerdos no es un animal muy agradable para los judíos. De hecho, es un animal inmundo para los judíos. Y algunas personas creen que Jesús dejó que se fueran a los cerdos porque les quería dar una lección y para que aprendan que no es correcto tener este tipo de animales. Pero la naturaleza de Dios nos demuestra que Él no es así. Jesús nos enseña que Él se acerca en medio de la condición desagradable del ser humano para liberarlo, no para condenarlo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, no para que vivan una miseria en este mundo. ¿Se entiende? Entonces no fue la razón. Otras personas dicen que lo que Jesús hizo fue crueldad animal. Mandó a los demonios a los cerdos. Y dicen, pobrecitos cerdos, ¿qué culpa tendrían? ¿Cómo se verá un jamón endiablado? ¿Se imagina? O sea, ¿se imagina ver un...? O sea, y digo, la verdad es que gracias a Dios no he tenido muchas experiencias, pero he tenido oportunidad de estar cerca de un endemoniado y no es algo agradable. Ni aquí, ni en nada. No es algo bonito estar ahí. Pero ¿cómo sería un cerdo endiablado? Un puerquito enchamucado. Si la personalidad del demonio es la que gobierna, ¿se imagina cómo se pusieron esos cerdos una vez que se movieron? Lo que no se ve se hizo evidente. ¿Tiene sentido? Lo que Jesús quería hacer era dejar evidencia de cuando los demonios salen de los hombres y lo que provocan y lo que hicieron, porque dice que los puerquitos fueron corriendo directamente al despeñadero y se suicidaron. ¿Cuál es la consecuencia de una persona poseída? ¿Sabía que hay personas que serían sanas simplemente si fuesen liberadas? Como hay personas que no tienen demonio, que lo que necesitan es medicamento. ¿Estamos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No lo sabemos. Lo que sí podemos es preguntarle al cielo, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y si no sabemos, pedimos ayuda. Amén. El poder de Jesús es evidente porque las personas son más importantes que los animales. Gracias por su amén. Porque hay personas que tienen la prioridad torcida y creen que los animales son más importantes que las personas. Jesús nos está mostrando que no es así. Las personas son más importantes que las cosas. Las personas. Dios primero, y lo más maravilloso que tenemos después somos nosotros. Amén. Por eso dice la palabra que a veces tenemos que aprender a tolerarnos. Toleration. Porque yo sé que algunos parecen jamón endiablado. De vez en cuando. Pero la pregunta no es esa. Es realmente qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón. Y por último, la perspectiva del ser humano. Vimos la posesión demoníaca. 2, el poder de Jesús. 3, la perspectiva humana. Usted pensaría que la respuesta natural del ser humano ante el obrar de Dios sería reverenciarlo, sería reconocerlo. Pero el versículo 33-34 dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados.
34. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y lo adoraron. No lo adoraron. Le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Los demonios lo adoran y la gente lo corre. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿En qué momento nos perdimos? La ciudad entera salió a ver a Jesús, pero para correrlo. Y algunos pensarían, claro, pues es que les quitó el negocio. No, digo, 2,000 cerdos no era cualquier cosa. 2,000 cerdos despeñados ahí. Pero la palabra no está hablando de los dueños de los cerdos. Está hablando de toda la ciudad. Toda la ciudad lo corrió. ¿Qué fue lo que provocó? La pregunta sería, ¿qué fue el enfoque? ¿Cuál fue lo que más importó? Parece que lo que más importó fueron los cerdos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus cerdos? ¿Cuáles son esos cerdos que tienes en casa que son más valiosos que Dios mismo? Y pensaríamos, lo que pasa es que la gente de esa tierra era materialista. Le pegó en el bolsillo, porque no era cualquier cosa. Eran cerdos, además eran kosher. Era lechón del bueno. No lo sabemos, la verdad. Lo que sí sabemos es que la gente despachó a Jesús. Déjame decirle por qué. El motivo más grande que usted y yo tenemos cuando nos acercamos a Dios, al verlo moverse, porque yo sé que algunos de ustedes anhelan, así como yo anhelo, ver que Dios se mueve en este lugar, ver que Dios empiece a hacer su obra maravillosa, ver que con una palabra las personas queden libres, ver que con simplemente un momento de adoración el corazón de una persona se ha transformado. Amén. Hay personas que venimos orando desde hace años por el mover de Dios, pero no el mover de Dios que nos diga, allá se está moviendo, aquí se está moviendo. Se está moviendo en mí, con usted, en este lugar. Algo está sucediendo y toda la gente lo va a saber. Todos lo van a reconocer. Va a venir en el nombre de Jesús un avivamiento. Ay, ore conmigo por ello. Súmense por favor, porque esa ha sido nuestra oración desde hace muchos años. Dios, permítenos vivir un avivamiento. No tener que ir al avivamiento, vivirlo, ser parte de ello. Pero sabe que lo único que va a provocar un avivamiento es usted. Y soy yo. Y es el deseo de apartarse para Dios. Esa es la palabra santo. La palabra santo significa apartado. ¿Qué es lo que torturó a los demonios cuando vieron a Jesús? Su santidad. Su deseo de apartarse para Él. ¿Sabe que yo recuerdo hace algunos años, en esta tierra, en este lugar, en esos tracks, aprender a orar? Salir, caminar y orar, corriendo, y tuve un encuentro con Dios. Algo maravilloso sucede en las montañas. Algo maravilloso sucede en estas montañas. Algo maravilloso va a suceder en estas montañas. Algo sorprendente va a suceder con las personas de las montañas. Caminando ahí, miraron y dijeron, me voy a apartar para Dios. No me voy a apartar para ver Netflix. Me voy a apartar para Dios. No me voy a apartar para ver TikTok. No me voy a apartar para no sé cuáles sean aquellas actividades que en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Es una decisión voluntaria, queridos. No estás siendo influenciado por nadie. No estás teniendo nada que no afecte, que te cambie, que te transforme. Está siendo tu voluntad. Nadie te está obligando
hacer lo que haces. Porque si alguien me dice, pastor, yo estoy endemoniado, no te preocupes, te liberamos. En el nombre de Jesús. Pero si no es así, es tu decisión. Es tu simple y mera decisión. Tu simple y plena voluntad. Hoy, 2 de abril, se le conoce como Domingo de Ramos. ¿Sabe qué significa eso? Hubo una época en donde hombres y mujeres miraron al Hijo de Dios y dijeron, Hosana al Hijo del Altísimo, y se postraron y lo adoraron y lo reconocieron como Rey que es, como el Mesías que había de venir. Por eso hubo un cambio en sus vidas, por eso algo fue transformado, fue llevado a algo nuevo. ¿Cómo respondes, querido, querida, cuando ves obrar a Dios? Hay personas, como el relato que acabamos de ver, que cuando vieron obrar a Dios, lo hicieron a un lado. Le dijeron, vete de aquí. Amamos más nuestras tinieblas. La respuesta que tuvo la gente fue, quedaron expuestos ante lo que más amaban y lo que más añoraban. El pueblo estaba aterrorizado. Estaban muertos de pánico. ¿Por qué? ¿Por qué estarías muerto de pánico ante un evento, una liberación tan sorprendente? 2 hombres que eran incapaces de gobernar, 2 hombres que eran intocables, habían sido sanos en un instante. ¿Se imagina? El loquito del pueblo está cuerdo y llegó además pleno y alabando al Señor. Dice en Marcos que le dice, te quiero seguir. Y Jesús le dijo, no, regresa a tu casa. ¿Puede ponerme el mapa, por favor? ¿Sabe que el lugar de donde el gadareno era se le conoce como Decápolis? Decápolis son 10 ciudades que estaban en la misma región. Y este hombre, sin gran teología, porque lo de la teología eran los demonios, no el hombre, sin gran entendimiento de quién era Jesús, más que lo que Jesús había hecho por él, se convirtió en el primer misionero enviado por Jesús. Y le dijo, ve a tu casa, regresa a tu familia y cuenta lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos más de lo que ya tenemos? Lo único que necesitamos es contar lo que Dios ha hecho contigo. ¿En dónde? En tu casa, en tu familia, con tu gente, con los tuyos. La predicación del gadareno transformó 10 ciudades y se levantaron iglesias ahí, porque una persona le creyó a Dios. Una persona le creyó lo que Dios podía hacer con él, con lo que tenía, con lo que estaba haciendo, con lo que estaba pasando. Así que, queridos, queridas, ¿cómo vas a responder ante lo que Dios está haciendo? Esta es la pregunta que Dios me pidió que te hiciera hoy. Te voy a leer el Salmo 96:9. Dice, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Y este es el compromiso que te quiero invitar al día de hoy. Un simple compromiso. El compromiso es apartarte. Apártate para Dios. Apártate para tu Señor. No importa lo que piensen de ti. Es que me ven como el raro. Es que soy la loca. Es que me dicen esto. Si Dios se siente agradecido, si Dios se siente honrado, si Dios se siente bendecido, los demás son parte del rebaño. Pero el pastor te ama, el pastor te honra, el pastor te reconoce, el pastor te dice,
tú eres mío, tú eres mía. Si el pastor te mira y te dice, tú eres mío. La semana pasada entendíamos que podemos ser su amado. Somos amados. Hoy somos apartados. Somos apartados para Él. No solamente me ama, hoy decido apartarme para Él. Hoy decido hacer a un lado todas aquellas cosas que no le agradan. Todas aquellas cosas que provocan un ambiente desagradable en casa. Un ambiente en donde el demonio gobierna. No más. No más familia. No más le damos lugar al diablo en nuestras casas. No más. Si te enojas, llévatelo al otro lado, pero sácalo de tu casa. Deja a los demonios afuera de la casa, no con tu familia. No los expongas. Deja de causarles conflicto. Provoca la bendición en tu casa. Jesucristo vino a invertir, a revertir la maldición. Amén. ¿Se quiere poner de pie conmigo? Le voy a invitar a esto. Hoy tenemos la oportunidad de decidir. Tenemos la oportunidad y la bendición de decidir. No puedo decidir por usted, ni nunca lo vamos a hacer. Pero sí le quiero llevar a reflexionar qué es lo que necesita soltar para agarrar lo que Dios le quiere dar. ¿Qué es a lo que el diablo te tiene agarrado, que te está impidiendo agarrarte del cielo? ¿Cuáles son tus cerdos que le estás dando las perlas de tu vida? Le estás dando tus mejores años, tus mejores días. Y como una vez, hace muchos años, un grupo de personas miraron al Hijo de Dios y le reconocieron y dijeron: Hosana al Hijo de David, Hosana. Así que te pido esto, ahí en tu oración, ahí en tu lugar, comienza a orar.